Todavía, hermano, no me acostumbro a estar así, hermano, yendo y viniendo. Entonces se me hace curioso, hermanos, estar haciendo todo. Este, Hermanos, si han tenido la oportunidad de ver algunas de las predicaciones que hemos puesto online, hermanos, pues se habrán dado cuenta que el tema del mes de febrero, todo lo que es el mes de febrero, hemos estado hablando sobre buscar la dirección de Dios, buscando la dirección de Dios. Y estábamos diciendo que buscar la dirección de Dios a través del amor, como leíamos la semana pasada, y buscando la dirección de Dios, entregándole todo lo que somos, porque es muy importante, hermanos, de verdad buscar la dirección de Dios. Y sé que ustedes lo hacen como hijos de Dios, pero el propósito de estas predicaciones es que día con día nos enfoquemos en esto precisamente, en levantarnos y en poner todo en las manos de Dios. Hace algunos meses atrás, antes de que empezara todo esto, mis hijos estaban viniendo, me estaban ayudando a repartir la comida que daban los que estábamos dando los jueves, en el tráiler de comida que llegaba. Y el hermano que se encarga de repartirla es un pastor también, que ese es su ministerio, juntar los alimentos, juntar los trailers para llevarlos a las comunidades y luego las iglesias lo distribuyen. Entonces, uno de mis hijos me decía, él se quedó hasta el final a terminar todo lo que estaban haciendo, y nosotros nos fuimos a la casa y después él llevó para allá y empezamos a platicar y me decía, oye papá, ¿sabes qué me decía el pastor? Y se me hizo bien interesante, dice mi hijo, el pastor me dijo, papá, que todos los días como hijos de Dios ya tenemos la victoria, Cristo ya nos dio la victoria, pero depende de nosotros que la tomemos día con día. Y el pastor le decía a mi hijo, decía, mira, todos los días levántate y di, el día de hoy yo me propongo a ser victorioso en el Señor. Y que ese sea tu primer pensamiento del día y después darle gracias a Dios. Pero ten ese pensamiento de que todos los días darle gracias a Dios y encomendar todo lo que vas a hacer al Señor. Y de alguna manera es lo que queremos hacer, que nosotros reconozcamos que solamente siguiendo la dirección de Dios vamos a llegar a buen puerto, como dicen por ahí, vamos a llegar solamente donde Dios quiere. A veces cuando nosotros nos sentimos desesperados y sentimos que hemos perdido el rumbo, yo solamente puedo decirles, si tú le has dado tu confianza al Señor y tú le has dejado la dirección de Él en sus manos, no te preocupes porque Él siempre acomoda todo. A veces las cosas van a ir bien, bien feas, bien llenas de caminos que no nos imaginamos, pero al final vas a llegar a donde Dios quiere que llegues. A veces vas a decir, pero ¿por qué me está pasando esto? Y entonces recuerda y di, bueno, yo dejé todo en la mano de Dios, yo lo dejé que Él me guiara, yo le di mi dirección a Dios, así que Él va a hacer lo que tenga que hacer, sea bueno o sea malo, Él me va a llevar por donde me tiene que llevar. Y si estoy pasando ahorita por este tiempo, es porque Él por aquí me quiere llevar, algo me quiere enseñar. Y entonces descansas en el Señor, porque sabes que le has dado la dirección al Señor, que Él tiene la dirección y el control de tu vida. Y es lo que estamos tratando de hacer, que ahorita que estamos comenzando el año, que estamos en febrero, bueno, vamos a buscar la dirección de Dios para que sea Él el que nos dirija y que a lo largo del año Dios nos lleve a través de su palabra, de su camino, en victoria solamente. Y bueno, les pido que me vayan a buscar el texto que está ahí en su boletín, que leíamos al principio, que se encuentra ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de Dios así, dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación. Y hermanos, si se fijaron, si pusieron atención, los coros que cantábamos ahorita eran dos coros que hablaban de gratitud, de dar gracias a Dios. Y dar gracias, hermanos, a Dios es lo que está diciéndole Pablo a los tesalonicenses. El consejo de Pablo a los tesalonicenses es que sean agradecidos a Dios en todo y por todo, y a través de cualquier situación, sean agradecidos con Dios. Hay que darle gracias a Dios en todo. Y es por esa razón que ponemos los coros de gratitud, porque queremos esta mañana hablar un poquito sobre la gratitud de Dios, sobre darle gracias a Dios. Porque hermanos, dar gracias no siempre es fácil, dar gracias no es fácil. Ahora, dar gracias por algo que no te gusta, sería como que algo muy raro, ¿no? Imagínate que alguien llegue y te dé una cachetada, estás tú haciendo tus compras y alguien llegue y te dé una bofetada y tú vas a voltear y le dices, gracias, la necesitaba. No vas a decir gracias. O vas tú bien a gusto en tu auto y llega alguien por atrás y te choca y tú te bajas y dices, ¡hey, gracias! No vas a decir gracias. Yo recuerdo, hermanos, que tenemos un amigo que es pastor de jóvenes en otra iglesia, es el líder de jóvenes.
Y estaba él en su trabajo y el dueño, como bueno, son muy amigos, le prestó el auto. Entonces ya te imaginas el auto del dueño, era un super carrazo, un carro deportivo, muy bonito, hermanos. Y mi amigo lo iba manejando. Y llega en un alto, se detiene y llega un auto por atrás y ¡pum! Le pega cuando él estaba en un alto. Y él me estaba platicando, dice, en esa ocasión, decía él, yo no me quería bajar del carro porque estaba tan enojado. Y él, hermanos, viene de una vida muy difícil. Ustedes lo ven, es un hombre alto, con su cuerpo todo marcado de la vida que tenía. O sea, y de verdad es un hombre que lo ves en la calle y te escondes, no sabes que es cristiano. Bueno, él decía, no me quería bajar del auto porque estaba tan enojado. Llegó el policía y me empezó a levantar el reporte. Dice, yo tuve que esperar a que se me pasara todo el coraje. Y yo me quedaba pensando en ese tiempo, qué difícil es darle gracias a Dios en esa situación. Algo que no esperas, no te vas a bajar a dar gracias, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que dar gracias en todo tiempo y en toda situación. Den gracias a Dios en toda situación. Y pareciera algo loco, pareciera algo como que por eso no me hago cristiano. Y muchas personas es lo que dicen para no acercarse al camino de Dios. Es que yo no soy dejado, es que yo no me puedo dejar de lo que me hagan. ¿Qué quieres? ¿Que me cruce de brazos? Y hay gente que aún batalla con ese concepto, de que no pueden dar gracias a Dios en todo. Pero es como les decía hace un momento, cuando tú depositas tu confianza en el Señor y le dices, Dios, yo voy a seguir el camino por el que me lleves, entonces aprendes a darle gracias a Dios en toda situación. Y es algo que tenemos que practicar todos los días. Ahora, déjenme le digo esto antes de entrar a la predicación. La predicación del día de hoy habla sobre la gratitud, pero déjenme le digo esto, déjenme le platico esto antes de entrar a la predicación, y es enfocado a lo que estamos hablando. Como todos ustedes saben, esta semana que acaba de terminar fue muy difícil para muchos de nosotros, ya que para ustedes, para nosotros ha sido difícil, porque hemos pasado y hemos experimentado situaciones que nunca nos imaginamos que iban a pasar. Hemos experimentado situaciones difíciles en cuanto a dejar de tener lo que teníamos, luz, agua, y sé que algunas personas han batallado hasta por alimento o por agua embotellada o ese tipo de cosas. Pero déjenme le digo algo que me llamó mucho la atención. Miren, hay un hermano que de vez en cuando me manda mensajes, me manda sus reflexiones, y algunos de ustedes suelen hacerlo, y gracias, lo aprecio mucho que me mandan sus reflexiones o algo que les gusta mucho, lo comparten y me lo envían. Y este hermano me mandó una reflexión y me estaba explicando lo que Dios le había dicho a él en su devocional de ese día. Y yo le decía, hermano, muchas gracias por compartírmelo. Es un hermano de la iglesia en inglés. Y yo le decía, hermano, muchas gracias, agradezco mucho que lo compartas. Y me llamó mucho la atención porque él decía que hemos aprendido a dar por hecho que siempre tenemos todas las cosas. Y debido a que damos por hecho a que siempre tenemos las cosas, hemos olvidado darle gracias a Dios por las cosas más pequeñas. Esperamos todos los días que pase algo maravilloso para agradecerle a Dios. Esperamos que pase algo sobrenatural para agradecerle a Dios. Y hemos olvidado darle gracias por lo más pequeño. Y se me hizo muy interesante porque es verdad. Porque damos por hecho que todos los días vamos a tener electricidad. Porque damos por hecho de que todos los días vamos a tener agua limpia para lavar las manos, bañarnos, tomar agua, para hacer lo que tenemos que hacer. Porque damos por hecho de que siempre van a estar las cosas ahí. Así que nos despertamos y esperamos que pase algo sobrenatural para acercarnos a la presencia de Dios y sentir que Dios baja hasta nuestro hogar. Pero porque hemos olvidado que todas las cosas tan pequeñas son motivo de darle gracias a Dios. Una cama caliente, una comida, una cena, un almuerzo, un techo donde vivir, tu casa donde estás, tus hijos, tu familia, tu vida misma. El hecho de abrir los ojos es un hecho de dar gratitud. Alguna vez les platicaba a ustedes que yo escuchaba a un hombre que decía, no te despiertas en la mañana, ¿verdad? Decía este hombre. Te aseguro que no te despiertas en la mañana y dices, Dios, tengo piernas. Dios, gracias porque tengo piernas. Y puedo caminar. Gracias. Tengo manos. Gracias, Dios. Dice este hombre, te aseguro que no lo haces. Porque das por hecho que allí están todo el tiempo. Y no te das cuenta de la bendición que es tenerlos. Hasta que algo te falta, entonces valoras y agradeces lo que no tenías. Y es cierto, hermanos, esta situación por la que acabamos de pasar esta semana, creo que es un motivo muy grande para darle gracias a Dios y decirle, Dios, gracias, porque necesitábamos esto muchos de nosotros, para agradecerte por todo lo que tenemos, por las cosas más simples y más pequeñas, por los problemas que teníamos antes nos dábamos cuenta que no eran tan grandes como los que pasamos,
Gracias, Dios, por todo lo que nos das. Gracias por lo que no nos das. Gracias, Dios, por todo. Creo que era necesario esto que pasamos y es tiempo de decirle, Dios, gracias, porque hemos aprendido nuestra lección. Así que, hermanos, una vez dicho esto, les voy a pedir que me ayuden a orar, por favor, para entrar a la predicación de esta mañana y pedirle a Dios que nos dirija y nos hable a través de lo que nos va a decir el día de hoy. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, nos acercamos a tu presencia una vez más para darte gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, para darte gracias de corazón por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Y Señor, queremos poner este mensaje en tus manos. Te pido con todo mi corazón que calles mi boca, que seas tú quien hable. Y una cosa más te pido, Dios, que nadie, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado. Porque te lo suplicamos, pedimos y rogamos todo esto en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, ayúdenme por favor a buscar ahí, hermanos, en la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, y vamos a leer solamente 3 versículos. Colosenses capítulo 1, y vamos a ver solamente 3 versículos. Si le da unas cuantas vueltas a su Biblia para atrás de la cita que teníamos en Tesalonicenses, unas cuantas vueltas a su Biblia para atrás, vamos a llegar a Colosenses y vamos a ver el capítulo 1, y solamente vamos a ver los versículos del 10 hasta el 12. Colosenses capítulo 1, versículo del 10 al 12. Y Pablo les escribe Pablo escribe a los colosenses y en este capítulo, hermanos, les explica que está orando por ellos. Pablo comienza el capítulo 1 de Colosenses explicándoles que está orando por ellos, los está poniendo en oración. Y cuando oras a Dios es para darle gracias por la vida de alguien, es para darle gracias por la vida de esta persona, por la vida de este pueblo. Y es lo que está haciendo Pablo, orando por ellos, por todo lo que Dios ha hecho con ellos y por lo que quiere que haga. Y Pablo comienza diciéndoles todo esto, pero déjenme leo los versículos del 1 al 9 para llegar después al 10 en adelante. Lo voy a leer, dice la palabra de Dios así, solamente sígame con su vista, Colosenses capítulo 1, y yo voy a leer los versículos del 1 hasta el 9. Dice la palabra de Dios así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes, desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y Pablo, hermanos, en estos primeros versículos les explica que tanto él como sus Epafras, como su discípulo Timoteo, están orando por los colosenses, porque están pidiendo a Dios que derrame la sabiduría que necesitan para darle gracias en toda situación y en todo momento. Pablo lo está explicando porque él sabe que como hijos de Dios vamos a pasar a veces por situaciones que no nos imaginamos. Pablo quizá es el mejor ejemplo de la situación de las personas que pasan, las situaciones que pasan las personas, que están comprometidas con Dios. Quizá Pablo es el mejor ejemplo para decir, cuando estás comprometido con el Señor, van a venir cosas tan grandes que no te las puedes imaginar. Pero van a venir cosas tan tristes y tan sombrías a tu vida que tampoco te las puedes explicar y ni siquiera te las puedes imaginar. Así que Pablo los está motivando y diciéndoles que tienen que estar preparados para darle gracias a Dios en todo momento. Y por esa situación es que Pablo está orando por ellos, para que lleguen a tener ese entendimiento y ese conocimiento que solamente Dios puede dar. Pero luego llegamos al versículo 10, hermanos, y dice la palabra de Dios, ahí mismo, hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice así: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y Pablo está diciendo, hermanos, crecer en el conocimiento de Dios.
Y hermanos, déjenme decirles que para crecer en el conocimiento de Dios, tenemos que estar junto con Él plenamente, de verdad, para poder crecer en su conocimiento. ¿Qué es crecer en su conocimiento? Bueno, yo conozco del Señor, sí, conoces del Señor. Y podemos decir, lo que me diga o lo que me predique o lo que escuche, ya lo sé, ya lo he oído, ya lo conozco. Lo sé y lo creo. Creo que son muy sabios en la palabra de Dios. Pero crecer en su conocimiento es conocerlo en intimidad al Señor. Encontrar esas perlas que se encuentran escondidas en su palabra. Cuando lees un texto, cuando lees una palabra, a veces hay ciertas palabras, ciertas frases que resaltan de la Biblia e impactan tu vida de una manera como no lo puede hacer en la vida de otras personas. Son momentos y son mensajes especiales para ti que están reservados aquí. Y solamente los vamos a descubrir cuando leemos su palabra y tenemos el conocimiento de Dios. Tener el conocimiento de Dios significa entender todo lo que sucede y todo lo que nos pasa. Ok, ahora te entiendo, Señor. Ahora sé lo que quieres decir. Creo que ustedes, al igual que a mí, nos ha pasado muchas veces que nuestros hijos saben lo que queremos simplemente por nuestro tono de voz. Y ustedes como hijos o como hijos nos pasó muchas veces que sabíamos lo que nuestros padres querían solamente por el tono de voz. ¿Qué tal cuando nuestro papá nos decía, hijo, ¿me traes un vaso de agua? Y él, ay, mi papá. Pero ¿qué tal cuando te decía, ¿me traes un vaso de agua, por favor? Sí, sí. Simplemente con el tono conocíamos a nuestro papá, a nuestra mamá, porque aprendemos a conocerlos tanto por el convivio que teníamos. Y nuestros hijos nos conocen por el convivio que tienen. De igual manera nosotros podemos tener el conocimiento de Dios dependiendo del tono de voz que escuchamos. Ahora, ¿cómo es que escuchamos el tono de Dios, el tono de la voz de Dios? Lo escuchamos a través de las situaciones que nos pasan y nos vamos dando cuenta qué es lo que Dios quiere de nuestra vida y cómo quiere que lo hagamos. Hay veces que Dios nos habla de una manera tan fuerte que decimos, Dios me está llamando la atención, creo que estoy haciendo algo que no debo. Y a veces nos habla Dios con tanto amor que decimos, creo que vamos por el camino correcto, porque Dios nos está hablando de una manera tan hermosa. Dios, cómo eres bueno, Dios, cómo eres bondadoso. Dios, tu misericordia y tus maravillas son nuevas cada día. Pero solamente cuando tenemos el conocimiento pleno de Dios, podemos dar gracias por todo lo que nos pasa. Cuando no tenemos esta comunión con el Señor, es muy difícil que podamos darle gracias por todo lo que nos pase. Conocemos personas que tienen años en el camino de Dios, años. Algunos de ellos hasta se jactan de decir, yo crecí en el Evangelio. Pero son personas que se quiebran muy fácil con cualquier situación. Porque no tienen el conocimiento de Dios. Porque han gastado su vida haciendo otras cosas, pero menos conociendo de Dios. ¿Cómo sabes que tienes el conocimiento de Dios? Lo sabes cuando puedes agradecer por cualquier situación. Sabes que tienes el conocimiento de Dios cuando le puedes agradecer por cualquier cosa que te pase. Y le puedes decir, Señor, pues gracias porque tú lo conoces todo, porque tú lo sabes todo. Gracias porque todo está en tus manos. Porque solamente cuando lo tienes el conocimiento, de verdad lo puedes hacer. Simplemente, hermanos, escúcheme esto. Dar gracias cuando alguien se lo merece es difícil, hermanos. Repito, dar gracias cuando alguien se lo merece a veces es difícil. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Miren, yo le digo a mi esposa que a menudo batallo con esto, hermanos. A veces cuando estamos en la escuela o cuando vamos a algún lugar, estamos acostumbrados a abrirle la puerta a las personas. Si vienen caminando, tú te acercas, te encarreras y le abres la puerta. Si un hombre o si una mujer, te encarreras para abrir la puerta. Sabes que ahorita la gente está teniendo mucho cuidado con tocar las cosas. Bueno, dices tú, le voy a evitar que toque la puerta. O sea, yo me voy a cuidar, voy a abrir la puerta por las personas. Y a veces las personas se voltean, ni siquiera voltean a verte. Y a veces toman una actitud como que merecía que lo hicieras. Y a veces, de verdad, yo batallo y le digo a mi esposa, amor, a veces yo espero que la gente de perdido voltee y me diga, o gracias, o thank you, o no sé. Y a veces la gente pasa como que, y pasa uno y otro y tú estás con la puerta así como que... Batallas a veces para dar gracias, aun cuando la gente está haciendo algo por ti. Es difícil decir gracias. Ahora imagínate dar gracias cuando sientes que no se lo merecen. O sea, imagínate cuando alguien hace algo bueno por ti, repito, es difícil decirle gracias, aun cuando están haciendo algo bueno. Bueno, ahora imagínate cuando alguien hace algo malo por ti, menos le vas a dar gracias. Por eso, hermanos, solamente cuando tienes el conocimiento de Dios,
Le puedes dar gracias por lo bueno y por lo que no es tan bueno. Le puedes dar gracias a Dios cuando sientes que lo merece y cuando sientes que no lo merece. Porque a veces decimos, Señor, yo no te entiendo, esto que me está pasando, yo no te entiendo, Dios, ¿cómo te voy a agradecer? Y, ay, Dios, pero gracias. Solamente cuando tienes ese conocimiento, le puedes agradecer por todo lo que te pasa. Porque luego, después de un tiempo, te vas a dar cuenta que era el plan preciso y el plan perfecto de Dios. Pero solamente cuando tienes su conocimiento. Por eso Pablo enfatiza y dice, oramos por ustedes para que tengan el conocimiento de Dios. Oramos por ustedes para que lleguen a comprender todas las situaciones. Como pastor, hermanos, les puedo decir que a veces es muy triste escuchar testimonio de hermanos o personas que nos hablan llorando porque no entienden lo que está pasando. Y es difícil consolarlos y decirles, hermanos, es tiempo de confiar en Dios. Y la gente a veces está desgarrada por el teléfono llorando diciendo, es que no sé por qué me está pasando esto, es que no... Y es difícil darles ese consuelo, pero es más difícil ver que no han entendido que son los procesos y los tiempos de Dios. Y que tenemos que pasar a veces por ahí porque Dios nos quiere enseñar algo. Así que repito, si aún estás batallando con darle gracias a Dios por alguna situación que no entiendes, quizás porque aún nos falte un poco más de conocimiento, pero no del conocimiento que solemos tener, sino ese conocimiento de la intimidad que solamente Dios nos permite ver cuando estamos cerca de Él. Y luego Pablo continúa, hermanos, diciendo, ahí mismo en Colosenses capítulo 1, y luego dice en el versículo 11 de la siguiente manera, dice, bueno, voy a repetir el versículo 10, dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Versículo 11, y ser fortalecidos en todo sentido, con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Y entonces, hermanos, Pablo nos dice de algo que a veces es muy difícil, hermanos. La paciencia. La paciencia, hermanos. Y la paciencia creo que no es es la virtud de muchos de nosotros, hermanos. Creo que la paciencia no es la virtud de muchos de nosotros. Dice Pablo, estamos orando para que tengan el conocimiento de Dios. Estamos orando para que tengan la paciencia de Dios, para que perseveren en la paciencia de Dios. Y ustedes dirán, no, hermano, no, como que yo sí soy muy paciente. Pero hermanos, yo creo que la paciencia es algo que se tiene que practicar todos los días. Es algo por lo que tenemos que orar todos los días, por la paciencia, hermanos. Y usted puede decir, pues sí, hermano, pues sí, creo que es lo que tenemos que orar todos los días, pero creo que hasta ahorita lo he controlado. Y yo le preguntaré a ustedes, hermanos, y no me conteste, pero sea sincero con usted mismo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando le toca hacer el mandado con su esposa? Un domingo a las 5 de la tarde, hermanos. ¿Somos pacientes, hermanos? ¿O qué pasa cuando nos toca llevar a nuestra esposa al mall, hermanos, a las tiendas, hermanos? Y les voy a poner el ejemplo quizá más específico. ¿Qué sucede cuando tu esposa va a comprar zapatos? Hermanos, mis hijos y yo a veces hemos hablado y hemos dicho que a veces batallamos para entender el concepto de las mujeres en general. Cuando vemos a las personas que están comprando zapatos, generalmente suele pasar esto. Algunas de las mujeres ven el zapato, y ven otro zapato, y después como de 4 horas regresan por el primer zapato que vieron. Y estamos así con que, ¿de verdad 4 horas por el mismo zapato? Y es ahí donde Dios nos prueba en la paciencia, hermanos. Y aunque sea chistoso, hermanos, aunque sea gracioso, esto es solamente un ejemplo de algo tan sencillo. Es un ejemplo a escala de lo que Dios quiere trabajar con nosotros. Desarrollar la paciencia. ¿Qué tal cuando las hermanas nos acompañan a la tienda de materiales a comprar alguna pipa que se ha quebrado o algún material que necesitamos? ¿Qué tal cuando estamos ahí nosotros buscando el tubo? ¿Será esta medida? ¿Será esta medida? Lo compro de cobre, lo compro de PVC. Compro llave que se abre o llave que no. Compro y ¿cuánto te falta, mi amor? A veces, hermanos, es también para ustedes difícil, hermanas. Pero repito, este solamente es un ejemplo muy gracioso a escala de lo que Dios quiere que desarrollemos. Y estoy hablando solamente de estas cosas que son quizá insignificantes, pero que realmente nos muestran la paciencia. Y Dios quiere que nosotros aprendamos la paciencia de Dios. Quizá no en estas áreas, repito, que son tan triviales y que son tan comunes,
Pero Dios quiere que aprendamos la paciencia del Señor, que los tiempos de Él son perfectos y que a veces vamos a pasar un tiempo antes de que la bendición y la respuesta de Dios llegue a nuestras vidas. Quizá, hermanos, la paciencia se desarrolla con el tiempo. Mi esposa y yo nos hemos dado cuenta que ahora que somos más grandes, las cosas las vemos de diferente manera. El tiempo es para nosotros, corre de una diferente manera que cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes y hablábamos de estudiar, decíamos, 5 años en la universidad, es mucho tiempo. Y queremos trabajar y ya queremos ganar nuestro dinero, independizarnos. Y ahora cuando adultos decimos 5 años para un proceso, está bien, en 5 años podemos comprar una casa y de aquí a 5 años podemos hacer esto, hacer unas mejoras. Está bien, es un buen tiempo. Ya el tiempo corre de una manera diferente. Y no sé si es por nuestra edad o es por el tiempo que hemos pasado con el Señor. Pero Dios quiere que aprendamos a desarrollar esa paciencia, donde Dios dice, estás en un proceso y mis tiempos son perfectos. No te preocupes, no te desesperes. Déjame todo en mis manos. Aprende a desarrollar la paciencia, porque solamente cuando desarrollamos la paciencia, solamente cuando desarrollamos todo lo que Dios quiere, entonces, hermanos, estamos dándole la gratitud a Dios, diciéndole, Dios, toma mi gratitud. Toma mi gratitud, Dios, porque sé, Dios, que tú vas a llevarme al mejor lugar. Toma mi gratitud, Señor, porque sé que tú estás desarrollando mi conocimiento. Toma mi gratitud, porque sé que tú estás trabajando. Toma mi gratitud, porque sé que tú estás trabajando mi paciencia. Dios, toma mi gratitud por las cosas pequeñas y por las cosas grandes, por las cosas buenas y por las cosas malas. Y finalmente, hermanos, Pablo continúa, pero yo voy a terminar el versículo 12 de Colosenses capítulo 1, dice Pablo así. Voy a regresarme del versículo 10 y voy a terminar el versículo 12. Dice el versículo 10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Versículo 12, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Dando gracias con alegría al Padre. Y Pablo, hermanos, le está diciendo a los colosenses, y Dios nos dice a nosotros, que tenemos que dar gracias con alegría. Y dar gracias con alegría es lo que significa dar gracias con alegría. A veces, hermanos, es muy difícil poner una sonrisa en medio de una situación tan difícil, pero tenemos que dar gracias. A veces, hermanos, es difícil darle gracias a Dios por cosas que no entendemos. Pero 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice que las cosas de Dios para el mundo son locura, hermanos. Las cosas de Dios para el mundo son locura. Así que pudiéramos pensar que darle gracias a Dios por las cosas malas parecería una locura para el mundo. ¿O estos están locos o qué les pasa? Mira por lo que les está pasando, mira lo que está sucediendo y están dándole gracias a Dios. ¿Qué les pasa? Hermanos, no nos cansamos de escuchar testimonios de personas que no conocen de Dios, enojadas con el Señor. ¿Pero por qué me pasa esto? Es que mira, me pasa esto. Es que mire, pastor, me pasa lo otro. Es que mira, hermano, ya no sé qué hacer. Es que mira, y están diciendo. Y por más que le dices, mira, es que Dios tiene un plan para tu vida. Esto que está pasando es porque Dios quiere algo. ¿Cómo va a ser algo bueno? Pero, ¿qué le pasa a usted, pastor? ¿Cómo usted me va a decir esto que nadie se lo desearía? ¿A poco usted estaría? Y la gente no entiende, hermanos, que cuando ustedes y nosotros les decimos que hay que darle gracias a Dios en todo, es porque nosotros ya lo hemos hecho. La gente que no conoce del Señor no entiende que cuando nosotros les decimos que hay que darle gracias a Dios en todo, es porque nosotros ya lo hemos hecho, ya lo hemos practicado y ya lo hemos vivido. Hermanos, estoy completamente convencido que al igual que nosotros, ustedes han pasado por situaciones donde han vivido en mucha escasez. Y les aseguro que le han dado gracias a Dios. Les aseguro que han vivido en mucha prosperidad. Estoy convencido que han vivido en mucha prosperidad. Y también le han dado gracias a Dios. Estoy convencido que han pasado por tiempos de enfermedad y le han dado gracias a Dios. Estoy convencido de que han pasado por tiempos de mucha salud y de igual manera le han agradecido a Dios. Estoy convencido que han pasado por situaciones tan difíciles que cualquier otra persona se volvería loca o loco. Y aún así le han dado gracias a Dios.
Y estoy convencido que han tenido victorias tan grandes en su vida como nunca jamás se las habían imaginado. Y aún también ahí le han dado gracias a Dios. A veces han tenido que separar de personas que amaban y le han dado gracias a Dios. Y han venido personas o han conocido personas nuevas a su vida por las cuales le han dado gracias a Dios. Hermanos, creo que así como lo dice Pablo, nosotros lo podemos experimentar. Le hemos podido dar gracias a Dios en todo tiempo. Y no solamente gracias, sino que le hemos dado gracias a Dios con alegría. Hermanos, Dios lo que quiere que aprendamos es que tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo y por toda situación. Porque una y otra vez Él nos demuestra que Él tiene el control de nuestras vidas y que lo que Él hace es lo mejor para nosotros. Quizá lo que estamos pasando hoy no lo vamos a entender. Quizá lo que pasamos esta semana o la semana pasada o antepasada nunca lo vamos a entender. Pero lo que sí podemos entender es que Dios utiliza muchas formas y muchas maneras para hacernos entender que tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo. Decirle, Dios, toma mi gratitud por todo lo que hemos pasado. Así que mis hermanos, voy a terminar esta mañana invitándolos a que si usted quiere darle gracias a Dios por cualquier situación que ha pasado, si usted le quiere dar gracias a Dios por todas estas situaciones, y si usted quiere darle gracias a Dios por la situación que está pasando en este momento y que aún no entiende, bueno, es el momento de orar y decirle, Dios, yo te quiero dar gracias, porque tú tienes el control de todo. Y cuando me deposito en tus manos, sé que todo va a estar bien. Sé que tú lo vas a hacer una vez más, como siempre lo has hecho. Gracias, Dios, porque esta situación me va a ayudar a entender y a crecer como persona. Antes de orar, déjenme le digo algo que siempre le digo a mi familia. Les digo, miren, estamos pasando por esta situación, cualquiera que sea. Y les digo, hay que disfrutarla, porque no va a ser para siempre. Hay que disfrutarla porque no va a ser para siempre y quién sabe cuándo volvamos a pasar por algo así. Así que hay que disfrutarla, sea bueno o sea malo, hay que disfrutarlo y hay que darle gracias a Dios porque no va a ser para siempre. Acércate a Dios y disfrútalo. Ten un tiempo para darte cuenta que por muy malo que sea, no va a ser para siempre y darle gracias a Dios. Óyeme orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por esta mañana y por el tiempo que estuvimos aquí. Señor y Padre nuestro, nos acercamos una vez más para darte gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Queremos darte gracias de corazón, Señor, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Así lo dice tu palabra y así lo creemos. Porque hasta el día de hoy nos hemos dado cuenta de que todas las situaciones, por difíciles que parezcan, han tenido una bendición detrás de ellas. Así que gracias, Señor, por todo eso. Esta mañana nos acercamos a tu presencia para suplicarte que tu bendición, que tu provisión y que tu protección nunca se aparten de nuestra vida. Síguenos bendiciendo como lo has hecho hasta el día de hoy. Guárdanos, cuídanos, protégenos, no solamente a los que estamos aquí, sino a todo tu pueblo, a todos aquellos que no pudieron asistir. Bendícenos, que tu misericordia y tu gracia se derrame sobre nosotros durante toda esta semana que comienza y durante toda nuestra vida. Señor y Padre nuestro, recibe nuestra gratitud, porque te lo suplicamos, te lo pedimos y rogamos todo esto en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.